Febe, la mensajera de una fe audaz. Versículo clave en Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Este pasaje, fundamental en el Nuevo Testamento, nos introduce a una de las figuras más notables y a menudo subestimadas de la Iglesia primitiva, Febe. La historia de Febe no es solo el relato de una mujer, es la crónica de un coraje audaz y una fe inquebrantable que resonó en los albores del cristianismo. Su misión no fue menor, llevar la poderosa epístola de Pablo a los romanos, un documento que cambiaría el curso de la historia. La confianza de Pablo, un mensaje transformador. El apóstol Pablo, un genio teológico con un corazón pastoral inmenso, dictaba sus cartas a un amanuense. Su vida, llena de viajes, le impedía redactar con calma. Una vez concluido el pergamino, lo firmaba de su puño y letra para garantizar su autenticidad. Lo sellaba y lo confiaba a un mensajero de absoluta confianza. Fue así como la crucial epístola a los romanos fue entregada a Febe. Ella emprendió su viaje hacia la majestuosa Roma, portando este tesoro escrito, mientras Pablo se dirigía a Jerusalén. Pocas mujeres en la historia han llevado un documento de tal trascendencia. Historiadores y teólogos como Martín Lutero y Coleridge han elogiado esta epístola como una obra cumbre por su profundo impacto. Febe conocía íntimamente a Pablo y su incansable labor. Entendía la magnitud del mensaje y la inmensa responsabilidad de entregarlo a la floreciente iglesia en Roma. Su diligencia fue impecable, la carta llegó a su destino y, desde allí, se propagó para bendecir a incontables iglesias y personas, siendo hoy universalmente reconocida como la obra cumbre de los escritos del apóstol Pablo. La valentía de Febe al emprender un viaje tan importante en una época de peligros, y la confianza que Pablo depositó en ella, demuestran su excepcional carácter y profunda fe. El honorable servicio de la diaconisa. La figura de Febe nos abre una ventana al valioso oficio de la diaconisa en la Iglesia Apostólica. La palabra griega diácono significa ministro o siervo, y fue adoptada para describir un rol específico. En Hechos, capítulo 6, encontramos un claro precedente de este oficio de ayuda, donde hombres fueron designados para distribuir alimentos a las viudas griegas en Jerusalén, liberando a los apóstoles para la oración y la enseñanza. La labor de los diáconos, tanto hombres como mujeres, se centraba en el cuidado de los pobres y los enfermos. Con el tiempo, su función evolucionó para incluir un cuidado pastoral, ofreciendo instrucción, exhortación y consuelo. Los diáconos y diaconisas debían ser personas de fe sólida, piedad ejemplar, intachable reputación, rectitud, templanza y bien instruidas. Más allá de los diáconos masculinos, la Iglesia Apostólica instituyó el rol de las diaconisas. Este oficio femenino se mantuvo en la Iglesia griega hasta el siglo XIII. Su necesidad principal radicaba en atender y cuidar a las mujeres de la congregación y asistir en el bautismo femenino, ya que las normas de la época no permitían la participación activa de mujeres en las asambleas públicas. Este rol especial ofreció a las mujeres un noble campo para el despliegue de sus dones, permitiéndoles ejercer su amor y devoción de manera discreta pero poderosa. Podían llevar las bendiciones del Evangelio a los entornos domésticos más privados, realizando un bien incalculable. La existencia de diaconisas está confirmada por Pablo en Romanos, capítulo 16, versículo 1, donde encomienda a Febe como diaconisa de la iglesia en Cencrea. Otros pasajes sugieren que Trifena, Trifosa y Persis también sirvieron en esta capacidad. Estas mujeres solían ser viudas de edad y experiencia, de buena reputación y capacitadas para guiar e instruir. Documentos históricos como la Constitución Apostólica y cartas como la de Plinio a Trajano también mencionan a las diaconisas, demostrando el reconocimiento de su importante rol. Plinio, al intentar obtener información sobre las prácticas cristianas, afirmó haber sometido a tortura a 2 siervas que se llaman diaconisas, para averiguar qué es la verdad.
un hecho que subraya la visibilidad de su papel fuera de la Iglesia. Incluso los puritanos en Inglaterra, en el siglo XVI, reconocieron a las diaconisas como un oficio legítimo. Escritores como Nio, en su Historia de los Puritanos, describen sus requisitos: no debían ser elegidas por sus riquezas, sino por su fe, celo e integridad. La elección de las más aptas se realizaba mediante oración y sus nombres y deberes se publicaban antes de ser recibidas formalmente en su oficio. La gran utilidad de este servicio en la comunidad cristiana es evidente. Ha sido una verdadera lástima para la Iglesia que este valioso oficio cayera en desuso. La proliferación de sociedades de visitas y actividades de ayuda hoy en día evidencia la persistente necesidad de cubrir el vacío dejado por esta función primitiva. La visión de Pablo y el impacto de Febe. La mención de Febe también nos ofrece una ventana a la existencia de una iglesia cristiana en Cencrea, un puerto al este de Corinto, que probablemente fue fundada por Pablo mismo. Aunque la iglesia en Cencrea pudo haber sido pequeña, sus prácticas probablemente fueron imitadas por otras comunidades. El capítulo 16 de Romanos revela una faceta fascinante de Pablo, la fuerza de su afecto. A pesar de estar inmerso en problemas de alcance mundial y en el cuidado de todas las iglesias, nunca descuidó a los individuos. Su ministerio era profundamente personal. Conocía a la gente por su nombre y los recordaba. Nunca había estado en Roma, pero en su carta nombra a 27 personas, muchas de ellas de orígenes humildes. Esto demuestra que Pablo, cuya mente se considera un prodigio de lógica, era también un hombre lleno de amor, un verdadero pastor y amigo. Su único deseo era que los principios de la verdad fueran aceptados, pues sabía que transformarían a los hombres y los llevarían a la gloriosa madurez encontrada en Cristo Jesús. El fundador de la iglesia en Roma, si lo hubo, no ha quedado registrado. Lo más probable es que se formara a partir de cristianos privados, quizás convertidos en Palestina y que llegaron a Roma, o que trajeron el cristianismo de sus visitas a Jerusalén, como los extranjeros de Roma en el día de Pentecostés. En la bulliciosa capital, habría representantes de todas las religiones. Es probable que muchos fueran personas que Pablo había conocido en otras iglesias. Y Pablo, a pesar de sus múltiples preocupaciones, recordaba sus nombres y ubicación y deseaba animarlos con esta mención personal. Febe era, sin duda, una miembro valiosa de la iglesia en Cencrea, designada oficialmente como diaconisa, probablemente una viuda de considerable posición y recursos. Pablo la llama nuestra hermana, un indicio de su buen estatus en la comunidad. Había sido una ayudante para Pablo, quizás abriendo su casa para sus predicaciones o proveyéndole alojamiento. Además, fue una socorredora de muchos. La palabra griega aquí significa patrona o ayuda, un término honorable aplicado a quien protegía o defendía a otros, especialmente a extranjeros. Ella había cuidado a los enfermos, a los pobres y a los extraños, magnificando así su oficio. Una mujer de tanta importancia tenía derecho al respeto y la cooperación de los cristianos en todas partes. Pablo pide a los cristianos de Roma que la asistan en cualquier asunto que necesite de vosotros. Sabía que Febe era digna de su confianza y no haría demandas irrazonables. No sabemos la naturaleza exacta de su asunto en Roma, pero era de importancia, dadas las restricciones que enfrentaban las mujeres griegas de la época. No era poca cosa que una mujer viajara sola en una misión tan significativa. El hecho de que Pablo la elogie tan altamente y le confíe un mensaje de tal valor muestra su plena confianza en la integridad y capacidad de Febe. Pudo haber sido un asunto oficial de la iglesia o personal. Pablo pasó 3 meses en Corinto, desde noviembre del 57 después de Cristo hasta febrero del 58 después de Cristo. Deseaba profundamente ir a Roma, pero había sido impedido. Como ciudadano romano, le habría encantado visitar la capital y a los miembros de la iglesia allí. En ese momento, estaba ocupado reuniendo fondos para los santos pobres de Jerusalén.
Con la esperanza de poder visitar la iglesia de Roma pronto, les escribe la carta a los romanos para compensar su ausencia y prepararlos. La iglesia era una mezcla de judíos y gentiles, pero Pablo había aprendido que el evangelio salvaría a todos. Paradójicamente, cuando finalmente llegó a Roma, lo hizo como prisionero. La comunicación escrita era común entre los judíos desde tiempos antiguos. Cuando se convirtieron al cristianismo, necesitaron guía y consejo. Pablo, habiendo fundado iglesias mixtas, siguió este ejemplo y escribió a estas comunidades cuando no podía visitarlas. Tales cartas eran más efectivas que el discurso hablado, ya que podían conservarse y leerse repetidamente. Pablo les otorgaba tanta autoridad como a sus palabras orales y exigía que algunas fueran leídas públicamente. Algunas eran cartas circulares, y estas fueron probablemente los primeros ejemplos de literatura cristiana distintiva, un legado que resplandece hoy. Y así termina nuestro viaje por la vida de Febe, la diaconisa, una mujer de fe y valentía que, sin buscar protagonismo, cambió el curso de la historia. Febe no solo llevó un mensaje, llevó una verdad que transformaría el mundo, recordándonos que cada uno tiene un lugar vital en el plan divino. Si la historia de Febe te inspiró, te invito a suscribirte a Heroínas Silenciadas. Activa la campanita para no perderte más relatos bíblicos. Dale me gusta y comparte este video para que más descubran su legado. Gracias por acompañarnos. Que estas historias sigan iluminando tu camino.